Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa, Dosis Filosóficas. Yo soy Rubén, como saben ahí ya a varios programas ahí presentando. Es grabado. Sí, es grabado. No me lo ya habían pasado varios programas que no se tocaba ese tema, pero sí lo he sentido. Pues nada, tenemos aquí a... Muy buenas tardes, mi nombre es Italia Silva. Muy buenas tardes, mi nombre, o días o noches, según sea el caso. Mi nombre es Arely López y tenemos a... Muy buenas tardes, mi nombre es José León. Sea bienvenido y bienvenida. Recuerden que seguimos con medidas para respecto al COVID. Se pueden ver, lo digo por la cámara. Creo que siempre es bueno aclararlo, que hay sana distancia entre nosotros y nosotras. Ya ves, Felipe, que no me crees. Estamos mucho más lejos de lo que parece. Sí. Miren, hay un espacio bastante bueno aquí. Entonces, muy gustosos, muy contentos. Aquí ya en el ambiente navideño agradecemos mucho al sitio y a la responsable de que estemos tan navideños en Dosis Filosóficas y contrastaremos los foquitos de colores y todos estos bellos adornos con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es presencia y ausencia política. Hoy vamos a hablar un poquito de política porque, pues si recuerdan, en otros temas hemos hablado más de cultura o de ética. Entonces, hoy toca hablar de política. Y creo que muy a propósito porque además ya andan, ¿no? Por ahí en los teléfonos, llegando mensajes, llamadas, en Facebook, en redes sociales salen por ahí. Por más que hay una fecha en que se supone que pueden hacer proselitismo, pues algunos políticos y políticas no la respetan la fecha y ahí andan a uno mandándole cosas, ¿no? Entonces, la verdad, palomilla, no sé ustedes, yo ya llegué a ese momento en el que me hablan al teléfono. En Tlaxcala ya seleccionaron, son mujeres, la capitalina y la del estado son mujeres. ¿De cuáles o qué? ¿De qué hablamos? De la gobernatura. Ok. Órale, o sea, las que, ¿la escala qué? Tlaxcala. En Tlaxcala. Sí. Ya seleccionaron. Sí. Y son mujeres. Sí, la capitalina y la estatal. Vaya, qué interesante. Pues aquí en Baja California Sur justo anda como este asunto. Y qué casualidad que justamente al principio del semestre programamos todos los temas de todo el semestre y resulta pues que coincide, ¿no? Al hablar de presencia y de ausencia política, ya que pues la presencia y la ausencia política le hablan a uno al teléfono, pues bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Ya te hablaron a ti? No. Llame ya. Ok, bueno, para iniciar el programa y para empezar un poquito a hablar de presencia política, a mí me gustaría compartirles un poco de participación. Voy a utilizar el término participación según una interpretación que se hizo de Hegel, pero antes me gustaría decir otras cositas. Estuve leyendo que el origen sociopolítico del concepto de participación aquí en Latinoamérica o específicamente en... ¿Dónde les dije que era? Se me fue el nombre. En Venezuela. Específicamente en Venezuela, empieza a contar en un estudio que yo revisé que este concepto de participación se introduce a través del voto y no significa que el voto o el derecho a poder participar políticamente sea un triunfo de la sociedad contra el Estado. Más bien el voto es una ratificación de los procesos nacionales de un Estado más que la actualización de la ciudadanía. Y pues estuve viendo que hay diferentes tipos de participación. Por un lado está la democracia representativa. En la democracia representativa, por ejemplo, nosotros delegamos a una persona el poder de poder decidir ante nosotros y nuestra participación se limita en el voto. O sea, una vez que tú votas, ahí se anula tu participación. Que es la que tenemos. Sí, es la que... México es una democracia representativa.
Y por otro lado está otro tipo de participación, que es la democracia participativa, que tiene que ver con que el ciudadano es el protagonista y hay una participación activa y constante y no delegamos ese poder de decidir a otra persona. Y bueno, o sea, ya les hablé un poquito de democracia, ¿no? Entonces encontré, les decía al principio, un trabajo que habla sobre Hegel y la participación. Es un ensayo específicamente de Carla Cordura. Y dice que, bueno, se pregunta en este ensayo si Hegel es partidario de la democracia. Y dice, pues hay que ver qué entendemos por democracia. Si entendemos a la democracia, como les decía, la democracia representativa, la limitamos nada más al derecho de todos a votar, dice, pues Hegel no era partidario de la democracia en ese sentido. Ahora, si entendemos a la democracia como los derechos de todos a participar de forma directa o indirecta en los procedimientos que tengan que ver con la satisfacción de nuestras necesidades, entonces dice Hegel sí era partidario de la democracia, y explican por qué hay una interpretación de que Hegel pues era autoritarista. Ajá, que apoyaba el autoritarismo, pues, porque Hegel, para empezar, rechazó la democracia que apostaba Rousseau, y aparte estaba en contra Hegel del método del sufragio universal. Es lo que les acabo de contar. El sufragio universal es el derecho a todos de votar, y pues Hegel decía que no. Dice que hay una diversidad de necesidades y de formas de satisfacer esas necesidades, entonces por eso no tiene que ser todos de manera igual. Entonces Hegel no entiende la participación nada más así como el voto. Dice, la participación tiene que ser una participación activa de forma directa o indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Como, por ejemplo, de forma indirecta. Significa que yo estoy expresando mis necesidades y apoyando exactamente lo que vaya a satisfacer mis necesidades, sea yo de la cultura que sea. Y dice que esto te da pie a que todas las culturas y naciones puedan satisfacer sus necesidades de la forma que ellos quieran, a través de una participación activa que satisfaga sus necesidades, no lo que digan los demás. No significa que todas las naciones tengan que ser iguales. Dice que la libertad, que se supone que es lo que uno busca en una participación política, la libertad tendría que dejarnos ser diferentes entre todos. Esa es una verdadera libertad. Entonces básicamente es lo que habla Hegel, pues, de la participación, de una participación activa, pero no a través del voto, sino de otras maneras, o sea, en organizaciones, comités, consensos, soluciones, preguntas, aportaciones y etcétera. ¡Wow! No sé por qué se en contra de Rousseau. No entiendo, no. Pues creo que por lo que entendí, por lo que leí, porque nada más lo mencionaban así de pasada en el ensayo. ¿De quién el ensayo nos puedes repetir? Sí, es de Carla Cordura, se llama Hegel y la participación política. Lo que recuerdo así vagamente que mencionaban de Rousseau es porque no estaban de acuerdo en que de repente unos ciudadanos se encontraran y ya saliera de ahí una voluntad general. Entonces es lo único que yo recuerdo que leí, que Hegel no está de acuerdo con Rousseau. Ahorita voy a hacer una defensa de Rousseau. De tu novio Rousseau. De mi novio Rousseau. Excelente. Hermosísimo suizo, prerromántico, francófono. Era mi tío. Era mi tío. Era su tío. Sí. Tengo familia y se pide Rousseau. Oh, tómala. No los conozco, pero... Con razón, desde el principio se han llevado ustedes tan bien. Sí. Ya haré mi defensa. Vaya, me parece muy interesante porque efectivamente, o sea, lo que me hiciste pensar de inmediato es que, pues México es una democracia representativa. Sin embargo, o sea, plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos encontrar, ¿no?
los primeros 30 artículos que son antes eran llamados garantías individuales y que ahora son los que encarnan los derechos humanos, ¿no? Se supone que en los primeros 30 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos cristalizados todos los compromisos que México adquiere al ser signatario, es decir, país que firma en los tratados internacionales de la ONU. Pero después de esos 30 artículos, lo que sigue es la descripción de la organización política del país, de cómo está constituida, por eso es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ahí encontramos todo este asunto de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, límites, alcances, las condiciones de posibilidad, ¿no? De qué es un ciudadano, cuándo se es ciudadano, cómo se pierde la ciudadanía, porque aunque usted no lo crea, usted puede perder la ciudadanía mexicana, ¿no? Y la serie de prescripciones que le brindan estructura a nuestro aparato político y permiten que se establezcan criterios jurídicos. Obviamente de la Constitución Política emanan las instancias gubernamentales, las leyes, los códigos y todo esto. Bueno, ya estoy entrando en mucho rollo, pero tengo el punto. El punto al que voy es que en las prácticas nosotros hemos notado que siendo México un país plural, ante este descontento, la respuesta ha sido o indiferencia o la organización social. Y entonces las organizaciones sociales, las redes, las colectivas, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, etcétera, 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 por lo general, no digo que todas, pero por lo general, tienen en su núcleo de acción política la premisa de que el Estado está fallando en tal aspecto que ellos como unidad de acción política se están disponiendo a trabajar, a participar de manera activa para cubrir esa carencia del Estado. En el mejor de los casos le dicen carencia, en el peor, entre comillas, negligencia del Estado mismo. Muchas veces las redes colectivas y unidades de acción política surgen ante la rabia organizada de quienes se ven desfavorecidos debido a la insuficiencia del Estado mexicano. Entonces, como en teoría sí somos una democracia representativa, pero estamos viendo que en las prácticas el voto no es la única forma de participación ciudadana. De hecho, quiero hacer una pequeña aclaración. Para empezar, para poder participar de manera política, ocupas un prerequisito, hablando de esta diversidad, que es ser ciudadano. Es un prerequisito para poder tener una participación política. Y otra, creo que suena así como muy optimista lo que dice Hegel, de que los ciudadanos son capaces intelectualmente para poder... No, es que sí lo dice. No, sí, me da risa. Son capaces intelectualmente para ser autónomos, y quiero aclarar que es Hegel. Por su contexto, pues, porque Hegel es del periodo de la Ilustración y un poquito del Romanticismo. Entonces Hegel creía en la idea del progreso a través de la razón. Entonces cree que los ciudadanos son capaces de tener madurez moral, autonomía, libertad, y por eso cree que se puede. ¡Ay, es hermoso que... De hecho, implícitamente se está haciendo una distinción que creo que está mucho en el sentido común, que es cuando se habla de política, se piensa en PRD, PRI, PAN, Morena, o sea, se piensa en partidos políticos. No me voy a meter en ellos, solamente que en el sentido común es recurrente, se dice política y se piensa en directamente en campañas electorales. En la cotidianeidad mexicana sí, o sea, si nosotros por ejemplo nos ponemos a pensar que en filosofía la política es esta rama clásica de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de las relaciones en lo público y la estructura colectiva y todo esto que nos compete a todos y a todas y a todes y como guste y mande usted, pues bueno, o sea, la política así vista
posibilita que todos y cada uno de nosotros generemos una acción política. Sin embargo, la forma de ver a la política en este sentido amplio en México no es común. En México regularmente nos dicen política y pensamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el político que anda regalando fruta y verdura por ahí para que votes por él, etcétera, etcétera, etcétera. Y de algún modo también... Un saludo a nuestros políticos. Y de algún modo también, en esto que decía de Italia, y recogiendo un poquito lo que mencionaba, está implícita también esta distinción entre ciudadano o persona y ser humano, que no es lo mismo. O sea, incluso la forma o el nombre que se le da de ciudadano pasa por una relación de poder, pasa por una cuestión política de denominación, ¿no? Entonces, pues, incluso también se pasa por alto en este sentido de que siempre pensamos aquí en México que la política solamente son los partidos políticos y no lo pensamos en un sentido amplio, ¿no? Claro. ¿Ya viste lo lento que habla ya escuchaste lo lento que habla el presidente? Aquí no se habla de política. Sí, no, y es que todo ciudadano es humano, pero no todo humano es ciudadano. Claro, y lo pasamos por alto. Pensando por ejemplo en los presos y en los niños. El preso no es ciudadano mexicano, claro que es humano y hay que respetar los derechos que le son inherentes como parte de la especie. Y hay presos políticos. Pero de eso a decir que todo humano es ciudadano, pues no aplica. O sea, todo ciudadano es humano, pero no todo humano es ciudadano. Por supuesto. La presencia. Todos pues, estamos de acuerdo en eso. Sí, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, fíjate que yo estaba revisando ahí porque José, haciendo su tarea. Sí, haciendo mi tarea. Bueno, José me ayudó muchísimo con mi tarea porque yo no entendía muy bien el tema. O sea, yo, como sabrán ustedes, soy un bebito y espero nunca dejar de serlo. Ay, me llevo el cable, ¿eh? Cuidado. Espero nunca dejar de serlo. Ok, bueno, ya me iba a ir ya aquí. Está incursionando Rubén sí, apenas. Sí, yo soy un bebito, ¿no? Jovencito de tercer semestre. Sí, soy un pollito. Sí, sí es. Entonces, pues no entendía yo todavía el tema, no hacía como el clic, ¿no? Y le mandé un mensaje a José en la noche, que por cierto yo iba en el Uber. ¡Ayúdenme! Un dato innecesario, pero iba en el Uber. Y el señor, cuando mandé un audio, pensó que le estaba hablando a él, y era a José. Ya, que voy a... Sí, mijo, yo te ayudo, mire. Ahorita platicamos del peje, dijo. Ya que me enrollo. Entonces, me mandó un montón de artículos, pero hubo uno que me encantó. Y es un artículo de Diana Taylor que se llama Presente, Política de la Presencia. Así. Entonces, comienza con una anécdota, contando un hecho histórico de una fecha que nosotros los mexicanos tenemos muy presente, lamentablemente, que es el año del 68, ¿no? El 1968, ¿no? Y habla precisamente del 28 de agosto del 68, ¿no? Entonces resulta que allí en la Ciudad de México hubo una manifestación de los estudiantes, de todo este movimiento estudiantil que se celebraba un mes, ¿no? Del inicio. Total que era un movimiento muy organizado, una manifestación muy organizada, ¿no? Y eran casi 400.000 personas, más o menos según lo que dicen las noticias de la época, ¿no? 400.000 personas, yo lo vi, quedé rotísimo, ¿no? 400.000 personas a mí parece, es muchísimo. Pero bueno, que me enrollo otra vez. Resulta que los estudiantes llegan al Zócalo y están un convoy de la Fuerza Armada, de artillería pesada y artillería no tan pesada, que al fin de cuentas sigue siendo pesada, ¿no? Claro. Pero en fin de cuentas estaban ahí, ¿no? Entonces los estudiantes ponen en la asta bandera una bandera roja y blanca, ¿no? No es del Atlas, pero no, a Atlas le faltaría el negro también. Ah, claro. Pero, o sea, resulta que era para era las Chivas. Pero era de la manifestación, ¿no? Entonces, una fila de trabajadores empieza a ser así como ovejas, ¿no? Si digo en algún momento de esta presentación, así de presentación entre comillas, abejas en lugar de ovejas, ustedes entienden. Por favor, entiéndanme que me confundo. Anticipando de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, se dan la vuelta y hacen así como ovejas, ¿no?
Y hacen, ve. Me siento Ok. raro haciendo ese ruido. Había en la primaria un muchacho que le es igualito. Y me quiso enseñar una vez y yo le dije que no. ¿Te enrollas? Sí. Nunca pensé que iba a necesitar aprender a ser como esta persona. Fíjate, perdiste la oportunidad. Sí, qué vida, ¿no? Qué vida. Total, que hicieron así. Y en ese tiempo estaba en el poder el PRI, ¿no? Uno de los partidos políticos que mencionó aquí José, ¿no? Y bueno, había unos trabajadores ahí también en el Estado que le dieron vuelta, que se dieron vuelta y le dieron la espalda de algún modo a su partido político, ¿no? Y gritaron, somos ovejas de la administración. Somos ovejas de la administración. Entonces, o sea, básicamente los personajes estos que se dan la vuelta, que le dan la espalda a su partido político, se veían de algún modo subyugados, ¿no? Su participación política estaba anulada totalmente, porque, a ver, sí que es cierto que pertenezco de algún modo a un partido político que tiene un sistema de valores que hay que respetar según, no me siento identificado yo con eso, ¿no? Yo como persona no me siento identificado con aquello que se supone que me representa. Por lo tanto, le doy la espalda. Y en esa negación, pues, en ese acto de dar la espalda a aquello que supone me representa, me pongo yo en un acto de presente, en una presencia, en un presente, pues, ¿no? Pero no en un presente como de presente, pasado y futuro, sino en este típico de... Como un éxtasis del tiempo, sino... Ajá. Como un presente, como presencia, ¿no? Como Claro, un claro. estar ahí. Sí, y es como cuando estás en las típicas clases, ay, no sé si me veo como la mitad, ¿no? Te ves bien. Yo estoy vigilando eso. Ah, bien, agradecido, Y castigando. Agradecido con el de arriba. Entonces pues desde que tengo memoria que voy a la escuela, pasaban lista y yo siempre decía presente. Excepto en la primaria porque no sabía mi nombre. Primero, bueno, otra vez que me enrollé. No sabía mi nombre, pero... no Luego decía- ya lo enteraron. Sí, Porque ya no me enteré. tenía. Luego me enteré cómo me llamaba y ya dije presente, ¿no? Pero el punto es que decía mi nombre y pues había que decir presente. O sea, tenía que ponerme yo de manifiesto, que estaba ahí, pues, de algún modo. Y tú ¿no? creyendo que ese niño nunca había ido a la escuela y luego, ¡ah, yo! Exacto, de hecho así pasó. Mi mamá me dijo, hijo, te llamas Adrián. Y yo, ¡wow! ¿no? ¡Wow! ¿no? No sabías. No me llamo hijo. ¿Cómo? Ay, precioso. Pero bueno, entonces, en este acto, ¿no? De decir presente, es que te pones de manifiesto tú, como Claro. son politicón, ¿no? Como animal político. Pero en este caso, estos militantes del PRI, que en aquel tiempo lo eran, en este acto de dar la espalda, se ponen de manifiesto, se ponen diciendo presente, sin decirlo, o sea, con palabras así, sino que en el acto, se ponen de manifiesto en la negación. Claro. En la negación. Se ponen de manifiesto como animales políticos subyugados, ¿no? Y pasamos de una política o de una supuesta política representativa a una, digamos, una política contestataria, pues, ¿no? Básicamente, una política que polemiza, ¿no? Que controversia todo el asunto. Que también en el detenerse, en el ausentarse, en el omitir, encuentra un espacio para la acción política, ¿no? Si bien recuerdo, es lo que transcurre en nuestro acuerdo previo, ¿no? Hablar un poquito acerca de la acción política, del cómo también el no hacer nada. Así como en la ética, ustedes lo saben porque ya han tenido sus clases de ética básica, todo es un acto moral. Hasta no moverte es un acto moral, ¿no? Diría mi abuelita, pues, para ponerlo en lenguaje de antaño, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, o el pecado por omisión, ¿no? Que también es, no hiciste nada para impedir que el mal sucediese, entonces tú participas del mal, ¿no? Entonces, en este caso, la acción política de abstenerte de la acción también dice de lo que estás haciendo o no estás haciendo. Yo también hice la tarea y específicamente para este tema repasé un texto que desde hace más de 10 años yo conozco
cuando yo era joven y los pterodáctilos cruzaban los cielos, revisé aquel texto que habla sobre conceptos contrarios asimétricos, un poco de historia conceptual de Reinhard Koselleck. Y entonces en este pequeño texto dice Koselleck, ¿no?, haciendo una síntesis muy grosera, o sea, grosera en tanto que gruesa, ¿no? Disculpen ustedes si me están viendo por ahí Senorina y Luis, perdónenme, no me regañen tanto la próxima vez que me vean. Aquí, un segundo, aquí tenemos 3 elementos, solo para toda la audiencia. Conceptos contrarios asimétricos, así es. Entonces, haciendo una disposición muy grosera les platico, ¿no? Dice Koselleck, bueno, las unidades de acción política, es decir, este conjunto de personas que lleva a cabo actos en el ámbito de lo público, de lo político, han encontrado, ¿no?, su motor, su combustible para moverse a través de generar conceptos contrarios, ¿no? Sabemos que los conceptos, por ejemplo, el concepto contrario del blanco es el negro, del fuego es el hielo, ¿no? Sería algo así como antónimos. Uh-huh. Entonces, conceptos contrarios asimétricos. ¿Qué queremos decir con asimétricos? En este texto específicamente, queremos decir que la asimetría es de poder y de valor. Es decir, aquel que es menos que yo por algún motivo, que es menos bueno, menos digno, menos culto, menos espiritual, menos lo que sea, ¿no? Dice Reinhard Koselleck, los conceptos contrarios asimétricos, en el momento en el que nosotros decimos, nosotros somos los buenos y aquellos otros no son tan buenos como nosotros, no luchan por el ideal bueno, el meramente, que es el nuestro, ahí es donde las unidades de acción política se comienzan a mover para Reinhard Koselleck. Entonces agarra y dice, esto en la historia lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ubicado en un territorio, los helenos y los bárbaros, ¿no? Los bárbaros eran todos los que no habitaban en el territorio heleno, ¿no?, que no eran griegos. Entonces, los subordinados, los oprimidos, los que no estaban bien, eran todos los que no eran griegos. Después también, ¿de qué otra manera lo podemos ver esto en la historia? Dice Koselleck, a través de los conceptos contrarios asimétricos de cristiano y de pagano. Todos los cristianos, bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vayan por ahí, dice por ahí Mateo, creo que es. Y todos los que reciban la verdad de Cristo, chido tu cotorreo, somos los buenos, estamos del lado correcto, ¿no? Y los que se niegan por ignorantes, porque cuando les llegue la luz de Cristo y de la verdad, serán buenos. Por eso para los católicos, el hereje es peor que el que no ha sido bautizado, porque el hereje fue católico y renegó de eso y lo abandonó con conocimiento de causa. Entonces, en este segundo tipo de conceptos contrarios asimétricos, nosotros espiritualizamos, ya no consideramos que lo malo está circunscrito a un territorio, que lo contrario está circunscrito a un territorio, sino que está en la constitución de los agentes, ¿no?, que tenemos enfrente. Los otros no están ubicados en el espacio, sino en una propiedad que les es propia, ¿no?, que les es inherente, que está tejida dentro de ellos, ¿no? Finalmente, para no hacerles el cuento muy largo, porque ya me clavé mucho en mi virote, debo decirles que el último concepto que él dice, que es un concepto que siempre debe ser políticamente neutro, que siempre que le ponemos siempre que lo tratamos de encarnar en ejemplos, esto resulta una catástrofe monumental, así terrible, es el de humano. O sea, en el momento en el que nosotros llenamos de contenido el concepto de humano, automáticamente quien no es humano termina muerto en un campo de concentración, en un gulag, gulag, termina mal, pues, ¿no? Entonces,
en el momento en el que tú dices, bueno, ser humano es no matar a otro humano. Y los asesinos entonces no son humanos. No son humanos. En el momento en el que tú niegas la humanidad en otro Homo sapiens sapiens, te metes en broncas. Así con todo, broncas, con mayúscula y separado. Entonces, por eso necesitamos presuponer que todos los Homo sapiens sapiens son humanos, por lo menos en términos políticos. Al final nos seduce Koselleck. Bueno, a mí me sedujo, ¿no? No es mi novio para nada, yo no ando con eso. Si yo tengo un novio es de esta gira, ¿no? Tipi lloro. No, es de esta gira. Aristóteles. A mí yo soy fan de esta girita, pero al final dice Koselleck, bueno, Ergo, eso es mi amante. Ya nos vamos a empezar a pelear aquí a los filósofos. Pero bueno, dice al final Koselleck, es que no hay otra manera en que se muevan las unidades de acción política. Con conceptos contrarios, simétricos, que no generen esta relación de antagonismo, no se mueve la historia, ¿no? ¿De qué concepto podría ser? Y entonces ahí es donde yo reniego y digo, a ver, ¿no? Cuando me dio a mí clases en aquellos ayeres Luis Torres, me decía Luis Torres, bueno, es que el concepto de camarada puede ser, ¿no? Porque el camarada en la revolución, ¿no? Era el que era igual a ti, que estaba luchando por algo en común. Los bolcheviques. ¿No? Ajá. Luego lo seguí pensando yo, ¿no? Luis fue una luz en ese momento, ¿no? Que nos brindó la oportunidad de pensar la historia de otra manera. Pero después de eso me quedé pensando, bueno, y así como el camarada, el compañero también, ¿no? El palomilla. El compañero, la palomilla, el camarada, ¿no? Son formas en que nosotros generamos unión, en que manifestamos que tenemos un fin común y que puede apelar a la acción política sin necesariamente oprimir al otro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo pensaría en este momento, ¿no? En la paz del 2020, pandémica, convulsa, de qué manera nosotros estamos conceptualizando para establecer relaciones equitativas con las otras, con los otros, con lesotres, que no impliquen subordinación. Pues ahorita que nos hablas de acción política, ¿no tendrás ejemplos justo que respondan a esta pregunta? Claro, yo me puedo poner aquí como el abuelo Simpson, ¿no? Porque no sé qué tanto a ustedes les tocó, pero justamente pensaba en estos dos movimientos sociales importantísimos de gran impacto y profundidad que se han suscitado en la ciudad de La Paz, que es el movimiento de Salvemos Balandra, ¿no? Y el contra la minería tóxica, que han sido para mí dos grandes ejemplos de cómo la acción política se ha llevado a cabo por la ciudadanía y por diversos sectores de la ciudadanía que han conjuntado sus esfuerzos para un objetivo común, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Balandra fue que Balandra estuviera protegida, que no pudieran construir hoteles, que todos tuviéramos acceso libre y que se conservara el ecosistema de Balandra, ¿no? Los manglares y todo, estas guarderías de pececillos. Hay por ahí un libro que se llama Memorias de Balandra, se los recomiendo. Unas muchachonas ahí anduvieron haciendo una chamba muy bonita de documentación y redacción de ese libro. Y tenemos una aquí, ¿no? Memorias de Balandra, sí. Pero eso no es lo importante es que el libro está muy chido. Y en el de la minería tóxica también. El de la minería tóxica, estábamos en las manifestaciones, al frente, peleando, desvelándonos para que no entraran por los documentos
al ayuntamiento gente, empresarios, pequeños, dueños de pequeños negocios también, profesores, estudiantes, amas de casa, instructores de gimnasio. Yo me acuerdo que en aquel entonces vi al instructor del gimnasio al que yo iba, ¿no? Ahí estaba metido, no a la minería, se quitaba la playera, estaba así, hacía la playera así como bandera, ¿no? Amigos, si estás viendo esto, innecesario, ¿eh? Una cosa incomprobable. Pero levantaba rating, pues, ¿no? Pero él se quitaba la playera y traía tatuado el gimnasio aquí, ¿no? Publicidad. No, pero está en contra de la minería. Claro, pero el punto es que ambos movimientos fueron movimientos cuyo elemento común desde mi perspectiva es que la diversidad de la población se diluyó a favor de hacer el frente común ético, de carácter ético, de una conservación crítica, no acrítica. No es conservar por conservar, es conservar ¿por qué? Por los múltiples beneficios que nos brinda tanto la Sierra de la Laguna como Balandra, y entonces esos beneficios que nos brindan no vale que invadan estos ecosistemas. Y entonces ahí estaba la ética del movimiento que pudo, ¿no? Conjuntar a esta diversidad ciudadana y generar una acción política efectiva. La marcha feminista que hubo en marzo también no sería un ejemplo, aunque no hayan tenido pues un resultado efectivo, pero la organización y todo esto. Sí, un resultado material, pues, o un producto final presentable en todos, porque de hecho también está dentro de esta misma marcha el suspender labores. Ah, sí. Que se nota y se nota. Ah, claro, debemos decir también que aquí en la ciudad de La Paz el año, ¿fue este marzo o el anterior que lo hicimos? Sí, fuimos este marzo, porque ya ya nos estoy balconeando, pero ya andábamos tú y yo. No, yo no fui. ¿Tú no fuiste? No, fui yo con Ana Maley. Un saludo a Ana Maley. Sí, justo, sí, seguro nos ve, ya nos dijo que ha estado viendo todo el semestre. Entonces, justo nunca había, sí había habido marchas en años anteriores, por supuesto, tiene muchos años llevándose a cabo la marcha, pero la magnitud de mujeres que se conjuntaron, habían mujeres amas de casa, estudiantes de secundaria, señoras grandes, niñas, estudiantes, profesionistas, todas ahí cuyo elemento común era manifestar el hartazgo ante la situación de precarización económica, social, política, en el hogar, la violencia de género que sufrimos las mujeres en la cotidianeidad. O sea, mujeres de diferentes partidos políticos, credos, etcétera, etcétera, pero fue el año pasado, ¿verdad? Cuyo elemento común es estar hartas. Y fue un éxito total. Sí, sí, sí. Fíjate que hay el manifiesto feminista, ¿no? Que es es una bomba, es decirlo, es una bomba. ¡Mua! Joder. Lo personal es político, gente. Lo personal es político. Y justo esto que busca, ¿no? Este manifiesto feminista es evidenciar estas relaciones de poder que se han invisibilizado, ¿no? Que se nos han hecho creer que no se juega ningún papel político ahí, por ejemplo, en el hogar, o en el maquillarse de las mujeres, o de los varones, o no sé. En fin, el punto es que no vemos, pues, ¿no? O en quitarse los pelos, ¿no? Cuando dicen, esta ya se hizo feminista, ya de aquí a que la veamos peluda 3 semanas, ¿no? Claro. Y entonces todo el mundo... O pintado. Ajá, o el cabello de verde, o qué sé yo, esas cosas, ¿no? Entonces, pareciera muy frívolo, ¿no? La finalidad de estos comentarios muchas veces es hacer burla del posicionamiento político que implica el no ceder a las demandas hegemónicas, patriarcales, de tener una imagen acorde a lo que el sistema de poder demanda, exige hacia las mujeres, ¿no? Entonces, qué importante es notar que esta declaración de las feministas tiene todo que ver con la denuncia
de que las estructuras de poder, dominación se perpetúan sobre todo en lo que la modernidad llamó el espacio privado, y que entonces si queremos realmente generar un cambio y un impacto en las prácticas políticas, debemos notar y corroer los vicios que se dan en el ámbito público. Que es lo mismo que pasa, creo, con esto, que mientras se piensa en el sentido común, se piensa en política como partidos políticos y en política también como un espacio público, un espacio donde te manifiestas y dices y haces, o la revolución como un desastre, como violencia, o sea, estas cosas que pues es parte de la filosofía, ¿no? Desambiguar conceptos, aclararlos, separarlos, distinguirlos y también reconocer límites y alcances. Claro. Entonces, como lo político no solo está en lo público, no solo está en los parlamentos o en las plazas públicas o con pancartas o con gritos, o sea... Hay diferentes maneras de acuerpar, o sea, el movimiento feminista no es una marcha cada 6 meses, o sea, sobre todo, y creo firmemente que es sobre todo estas acciones que llevamos a cabo en la cotidianeidad, ¿no? Desde no permitir que se sigan perpetuando los estereotipos de género en casa, hasta acompañar mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, interrumpir una gestación, hasta apoyar a las mujeres en su acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia. O sea, esto es la acción política, no solamente una marcha cada 6 meses, ¿no? Reportereada por los diarios locales. Claro. Que no le demerito tampoco, ojo, tampoco estoy demeritando que estas acciones impactan a la opinión pública y que más de una persona ante este tipo de impacto dice, bueno, ¿y qué andan denunciando estas mujeres? Y agarran y se meten y de repente investigan y dicen, ah, claro, y les caen los 20. No demerito el poder y el impacto de las marchas, solo asevero que no es la única manera de generar acción política e incidencia política. Bueno, ¿alguien va a decir algo? Es que a mí me gustaría... Ok. Ya hablamos un poquito de participación, de presencia, de no acción y de acción política. Me gustaría ahora hablar un poquito de ausencia política. Revisé un trabajo de Álvaro Aznar Forníes que se titula Causas y riesgos de la desafección política de los jóvenes. Uh-huh. Aquí hacen un trabajo de investigación sobre los jóvenes en España, pero aclaran que en realidad se refieren a todos los jóvenes, abarca para todos los jóvenes. ¿Qué entienden por desafección política? Es la actitud de distanciamiento cognitivo y afectivo respecto a todo aquello que se califica explícitamente como político. Todo lo que los jóvenes entienden como político, incluso esto que tú dijiste, hay que hablar de lo lento que habla AMLO. Eso, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con la política y que no quieren saber de ello, que puede incluir incluso cosas como económicas, que no tienen que ver con política, pero así lo entienden. Entonces hay una apatía, un desinterés por parte de los jóvenes. Y lo que hacen en este trabajo es, hablan de 10 hipótesis que podrían ser las causas de por qué hay desafección política en los jóvenes. Y es lo que les voy a compartir. Una de ellas es el vaciamiento ideológico de nuestras sociedades. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día los jóvenes no ven que se hable sobre el futuro, no ven que se hable sobre ideologías, sobre utopías, se vive más en el presente. Entonces, como no vemos esta idea de que va a haber un progreso en el futuro, hay un vaciamiento de, ¿cómo dice? Vaciamiento ideológico de nuestras sociedades. Entonces, sí, claro. esta puede ser una de las causas. Otra causa es... O que no les creemos. Ya nadie compra la mitad. Otra causa es la constatación de que lo político ya no transforma a la sociedad, y la pandemia fue un claro ejemplo. Dice que en realidad las autoridades no son las que manejan, son las circunstancias, como el virus. Pese a que los países pues hay una diversidad de formas y maneras de ser, todo el mundo sufrió de la pandemia, a pesar de que estamos diferenciados en normas y en políticas.
no supimos qué hacer con esto. Entonces son las causas las que manejan todo, y no solamente eso, dice, son los mercados, son las empresas, no es el gobierno, no son las autoridades, y los jóvenes se dan cuenta de esto. Entonces como que no hay una autoridad a la que creer, más bien es el mercado, es el compra, el cliente, el comprador, el consumidor. Otra causa es la implantación del individualismo y la privatización de lo que nos corresponde a todo. Dice que hay un desprestigio por lo público, o sea, constantemente se está exigiendo el de, ay, es que yo tengo derecho a esto, es que yo tengo derecho a esto, o sea, en lo privado, en lo individual, pero no se habla de una responsabilidad colectiva, no se habla de obligaciones que van a la par con los derechos. Otra de las causas es la crisis económica y los graves problemas de desempleo e incertidumbre. Dice que los jóvenes están conscientes que ni volviendo a nacer van a tener la vida que tenían sus progenitores, o sea, Claro. la vida que tenía la abuelita de mi abuela, o sea, yo ni volviendo a nacer voy a tener esa vida, no me voy a casar a esa edad, no voy a tener casa a los 25 años con 2 carros y un montón de terrenos, o Y sea, 3 hijos. y trabajos. Ajá. 10 hijos, yo Entonces creo. los jóvenes se dan cuenta que hay una crisis económica y aunque te gradúes no vas a conseguir empleo así, Ay. pues. Entonces es otra causa de por qué no creen en el futuro ni en la política. Rubén está... Ahorita estoy Avasallado. flipando, tío, de verdad, estoy flipando. Otra de las causas son las nuevas pautas de comunicación. Pues ahora todo lo que vemos en las redes sociales, dice, ya no hay una información segura y nosotros estamos cada vez más despiertos en ver la manipulación que hay detrás de estas campañas a través de las comunicaciones, los enfoques que quieren dar, que son enfoques de publicidad más que decirnos qué es lo que van a hacer, cómo van a aportar ellos a la ciudad, al país. En lugar de decirnos eso, pues muestran otros enfoques o estarse peleando con otros políticos. Pura bisutería, pues. Sí. Otra causa es la falta de liderazgo democrático y la baja credibilidad de los políticos y los líderes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Dice que, por ejemplo, alguien que entra a la política no la utiliza como un fin, no es que voy a entrar a la política porque amo a mi país, dice no, entran porque lo ven como un medio para generar dinero. No estoy diciendo que sean corruptos, no voy a entrar a la política porque amo a mi país, voy a entrar a la política porque sé que voy a ganar bien. A esto súmele que a muchos, la mayoría de los políticos son corruptos. Se corrompen, pues, sí, si no entran corruptos, se corrompen. Sí, entonces eso sucede y en eso se dan cuenta Saludos. los jóvenes. ¿Es en serio eso? Ay, La mafia, ¿Cómo? la mafia del poder, confirme. ¿Cómo? Yo recuerdo Mafia del poder, escribe en comentarios. la cuarta T. Yo recuerdo que cuando este último debate que hubo para la presidencia, yo nunca había visto un debate en la televisión, no era algo que yo buscara. Oye, tú eres buenísima para los debates en filosofía. No me acordaba. Italia salió súper bien en debate filosófico. Junto con José. Junto con José León. Oye, entonces, ¿cómo te fue cuando viste eso? Por eso. Corazoncitos coreanos. Es lo que quería decir. Yo nunca había visto un debate, entonces dije, lo voy a ver porque quiero saber. Ya no me voy a fijar, no voy a votar en alguien porque mi familia apoyaba a tal partido, el que sea. No va a ser por decisión así de, es que mi mamá todo el tiempo votaba por este, yo voy a votar por este. Ahora lo voy a ver porque quiero saber qué es lo que propone cada partido. Y me di cuenta que en ningún momento, ni una sola vez dijeron algo en lo que fueron a aportar. Se la pasaban todo el tiempo sacándose los trapitos al sol. No, es que o sea, sacaban su historial negro de corrupción, es que ya se le encontró esto, se la pasaban atacándose, por eso hicieron tantos memes, por eso hicieron tantas parodias, tantos remix, burlándose de esos debates, y era para la presidencia, o sea, no era cualquier cosa. Entonces, Ricky. Yo también me acordé de eso, bro. sí, voy a guardar mi cartera, ¿no? Porque para que no, o dese un beso. Ay, Cosas ¿cuál? como esas. El que a mí más me encantó, y discúlpame, como solamente Sí. como paréntesis, a mí el que más me encantó, el que me hizo caerme de la silla como condorito, fue cuando Myth tenía su número, su WhatsApp, y le pusieron que vendían, que rentaban, ¿cómo se llama? ¿Trampolines? ¿Cómo se llaman? Inflables. Los trampolines inflables me reí muchísimo. No, por ejemplo, Estaba buenísimo, estaba muy bueno. Bronco, no me acuerdo cómo decía que se apellidaba, no me acuerdo, O pero por decía Bronco, que iba a mochar las manos, por ejemplo. O sea, había muchas cosas que la gente utilizó nada más para reírse Creo que fue o bueno. ganaban popularidad nada más, pero no era porque ellos fueran
pues críticos y dijeran aportaciones y bla, bla, bla. También estuve revisando un proyecto de investigación en México de una investigadora de la UNAM que se llama Sara Sefcovic, que tiene un libro que se llama ¿Y nosotros cuándo? Entonces habla de México y dice, ¿por qué el mexicano o por qué se tiene este estigma, esta mala idea de que el mexicano pues es flojo, borracho, fiestero, corrupto, impuntual? Y decía que en realidad estas malas ideas del mexicano ya están arrebasadas, porque según un estudio que se hizo, el mexicano tiene confianza en que puede cambiar su futuro y el futuro de su familia, pero dice que hay una paradoja aquí, porque el mexicano confía en su familia e incluso se tiene esta idea de que el mexicano es solidario cuando pasan catástrofes y así, pero dice que en lo público el mexicano odia lo público, por eso daña el transporte público, por eso daña las plazas, por eso daña los parques. O sea, hay una contradicción, o sea, sí es muy solidario en lo privado, pero en lo público no. ¿Por qué? Porque no confía en sus gobernantes, en sus autoridades. Y por último, la única cosa que dice es que el mexicano es recíproco con el gobierno en la apatía. ¿Por qué? Porque el mexicano a veces es víctima de muchas cosas, de la delincuencia. Entonces, si a mí me robaron a mi hermana, a mi mamá, a mi hija, bla, 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 y las autoridades no hacen nada al respecto, son apáticas, entonces el mexicano que hace, pues es recíproco. Entonces, el gobierno es apático conmigo como víctima, yo soy apático contigo en el ámbito político, económico, social, bla, 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 bla. De hecho, decía en la investigación que 16 de 100 mexicanos están de acuerdo con la democracia mexicana y 19 de cada 100 mexicanos está interesado en la política. O sea, eran cifras muy fuertes, era toda una investigación, pues, sobre México. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Porque además, volviendo, yo creo ya para cerrar programa, cómo volvemos al mismo asunto de los partidos políticos, ¿no? José León nos traía algo sobre partidos políticos, pero pues Ya, se acabó el tiempo. no sé si gustes comentar algo para cerrar. Creo que nos quedan unos minutos todavía. Hola, soy León del futuro y no nos quedaban unos minutos. Grave error. Pero el poder de la edición me permite comentarles lo que concluimos después. Discutir el próximo programa la propuesta de Simone Weil, eliminar los partidos políticos. ¿Se imaginan un México así? La filosofía, ¿qué tiene que ver con esto? Acompáñenos a descubrirlo el próximo jueves. Y no se preocupe, no se ha perdido de nada. El corte que hice solo fue para dejar este mensaje. Y esto fue Dosis Filosóficas. Bye. Hasta luego. Ahí se va a quedar. Perdón, Ahí que hablé termina. mucho, José.